Hoy es la santa fiesta del día de expiación, en la cual somos perdonados de todas nuestras transgresiones y pecados. El día de expiación es aquel en el que Dios mismo se somete al castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. A través de la historia del Antiguo Testamento, podemos entender que el Padre y la Madre nos han redimido de nuestros incontables pecados y transgresiones. En los tiempos del Antiguo Testamento, animales como toros, machos cabríos, cabras, corderos y becerras se sacrificaban como ofrendas por el pecado. A través de estos sacrificios de animales, la Biblia nos explica lo grande que es el sacrificio y el sufrimiento que el Padre y la Madre soportan para darnos el perdón de los pecados. Hoy, no solo debemos pensar, hoy es el día de expiación, una fiesta que guardamos en el 10º día del 7º mes del calendario sagrado. En lugar de eso, debemos dar gracias y gloria a Dios, recordando el sufrimiento que el Padre y la Madre soportan por salvarnos y librarnos del castigo del infierno al cual estábamos destinados. Mientras vivimos nuestro día a día, a veces nos enfrentamos a diversas situaciones angustiosas, dolorosas y difíciles. Cuando sufrimos incluso un poco de dolor, lo consideramos algo enorme. Sin embargo, Dios llevó sobre sí mismo todas nuestras iniquidades, a pesar de la indescriptible cantidad de dolor. Es un hecho que los pecadores merecen pagar por sus pecados. Sin embargo, Dios, que no tiene ningún pecado, llevó nuestros pecados en lugar de nosotros, siendo sacrificado en la cruz, para que seamos libres de nuestros pecados. Pensando en esto, debemos dar gracias en todo, recordando siempre el santo sacrificio del Padre y de la Madre contenido en el día de expiación. Cuando encontremos algo que sea difícil de superar, necesitamos pensar qué tan grandes fueron las dificultades que Dios tuvo que sufrir para perdonar nuestros pecados. Cuando tengamos un poco de dolor, debemos pensar, Dios sufrió un dolor más grande que este para nuestra salvación. De este modo, seremos conscientes de no permitir que salga de nuestra boca ninguna palabra de queja o murmuración sobre nuestras dificultades, dolores o sufrimientos actuales. Cuánto más difícil, doloroso y solitario es el sufrimiento de Dios durante un periodo tan largo de 6,000 años solo por nuestra salvación. Deberíamos pensar en esto al menos una vez. Incluso los discípulos de Jesús, a los que amaba y en los que confiaba, lo traicionaron muy fácilmente al mismo tiempo y huyeron por su propia supervivencia. Nadie estuvo al lado del Padre para consolarlo. Al menos una vez en este día, el día de expiación, debemos pensar sinceramente en qué tan solitario se debió sentir en aquella situación. Al hacerlo, debemos darnos cuenta de que la soledad, el dolor y la pena con los que estamos lidiando en este momento no son nada si lo comparamos con lo que Dios pasó. Veamos el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 18. En Sofonías, capítulo 3, versículo 18 está escrito: reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Aquí, largo tiempo se refiere a las fiestas, ¿cierto? Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová.
Está claramente profetizado en la Biblia que Dios cumplirá con seguridad su promesa de dar a su pueblo, que guarda las fiestas señaladas, honor y alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Hoy en día, muchas personas afirman creer en Dios. Sin embargo, necesitamos tener un conocimiento profundo de las fiestas solemnes para poder reverenciar y adorar a Dios correctamente. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿cómo se guardaba el día de expiación? Confirmémoslo a través del libro de Levítico capítulo 16, versículo 5. En Levítico capítulo 16, versículo 5 está escrito: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aquí se describe que, por parte del sacerdote, se ofreció un becerro como ofrenda por el pecado. Sin embargo, para el pueblo se ofrecían machos cabríos. Hay algo aquí a lo que debemos prestar mucha atención. Uno de los 2 machos cabríos se ofrecía a Dios como ofrenda por el pecado. El otro se elegía por Azazel y luego era enviado al desierto para llevar todos los pecados del pueblo. Este macho cabrío estaba destinado a morir al final después de vagar por el desierto. A través de lo anterior, sobre el destino de estos 2 machos cabríos, podemos resumir el proceso por el cual nuestros pecados son quitados. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando los israelitas pecaban, traían una cabra o un cordero y los ofrecían como ofrenda por el pecado, elevando una honesta petición a Dios: he cometido un pecado. Por favor, traslade mi pecado a esta cabra. Los corderos eran usados como ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era por los pecados que se cometían a diario. Los sacerdotes sacrificaban corderos o cabras, rociando su sangre en el altar. La sangre rociada era acumulada en el altar por un año. Todos estos sacrificios tomaban lugar en el santuario durante un año. Cuando el pueblo pecaba, sus pecados se entregaban a los animales, y esas ofrendas por el pecado se llevaban al sacerdote y se sacrificaban en el altar. Los animales morían en lugar del pueblo. Los sacerdotes guardaban su sangre y la rociaban. Todos los pecados del pueblo que se acumulaban a lo largo del año en el santuario eran removidos en el día de expiación. ¿Dónde entraba el sumo sacerdote una vez al año? Él entraba en el lugar santísimo. La aspersión de la sangre se hacía normalmente en el patio exterior. Sin embargo, en el día de expiación, la sangre de los animales era rociada en el lugar santísimo. Todos los pecados que los israelitas cometían a lo largo del año se depositaban sobre el macho cabrío de expiación. Luego era llevado al desierto y era liberado en el desierto estéril donde nadie vivía. Allí, el macho cabrío de expiación vagaba sin comida y sin que nadie lo cuidara. Así, finalmente moría. El significado de todo esto es el siguiente: el santuario, el cual representa a Dios, recibe y guarda todos los pecados del pueblo. Estos pecados son puestos sobre el macho cabrío de expiación, el cual representa a Satanás, el diablo. Por eso, todos los pecados que Jesús, nuestro Dios, puso sobre sí mismo, ahora son puestos sobre Satanás. Con esto, Satanás es juzgado con el castigo eterno. Así es como todos los pecados son eliminados y el pueblo celestial puede disfrutar de la vida eterna con Dios en su hogar del cielo por siempre. Dios estableció esta ceremonia como parte de las reglas del culto del Antiguo Testamento.
Nuestros pecados se entregan al santuario. Confirmemos a quién representa el santuario en la Biblia. Vayamos a Jeremías, capítulo 17. En Jeremías, capítulo 17, versículo 12, está escrito: Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de... ¿Qué lugar es este? Es el lugar de nuestro santuario, oh Jehová, esperanza de Israel. En la Biblia, Dios es descrito como el santuario. ¿No podemos encontrar la misma explicación en Juan capítulo 2? Jesús dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y la Biblia dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. El santuario se refiere a Dios mismo. Significa que Dios lleva la carga de nuestros pecados en lugar de nosotros. Sin embargo, había un día en el que los pecados del pueblo cometidos durante un año eran puestos sobre Satanás. Era el día de expiación, el cual estamos guardando hoy. Por eso, ¿no deberíamos recordar esta fiesta como un día muy significativo? Ahora, aprendamos cómo nuestros pecados son llevados temporalmente al santuario en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, versículo 29 está escrito: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús cumple el rol del santuario, tomando nuestros pecados temporalmente. Como el que representa el santuario, Jesús toma nuestros pecados sobre sí mismo. Sin embargo, los pecados son devueltos completamente a Satanás en el día de expiación, y hoy es aquel día. En el día de expiación, se escogían 2 machos cabríos. El que era para la ofrenda por el pecado se ofrecía a Dios, y el otro era un macho cabrío de expiación para transferir los pecados a Satanás, el diablo, a quien pertenecían los pecados. Hoy, el día de expiación es el día en que todos estos pecados son devueltos a su legítimo dueño, el creador del pecado. Durante 1500 años, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús, Dios nos estuvo enseñando a través del sistema de los sacrificios de animales que se ofrecían durante el tiempo de las fiestas, cómo llevaba a cabo la salvación de todas y cada una de nuestras almas. ¿Por qué Dios nos enseñó esto durante 1500 años? Necesitamos pensar en esto cuidadosamente. Dios se convirtió en la ofrenda por el pecado a causa de nuestros numerosos pecados y transgresiones. Él padeció un dolor tan grande que traspasó a la muerte cada día. Fue así como la sangre fue rociada sobre el altar. Sin embargo, hoy, en el día de expiación, todos nuestros pecados son transferidos a Satanás el diablo, el creador del pecado. A través de uno de sus profetas, Dios nos entregó la profecía por la cual pudimos entender que Él, que es el santuario, toma nuestras dolencias en el día de expiación. Confirmémoslo viendo el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue despreciado y desechado por los hombres. Sufrió dolores a causa de nuestros pecados. Sin embargo, no lo estimamos. ¿Dios debe ser puesto en este tipo de posición? Aunque fue menospreciado y no lo estimamos, no se quejó ni murmuró mientras recorría ese camino. Ya que Dios recorrió este camino, debemos guiar al camino al cielo a nuestros hermanos menores, que son inmaduros espiritualmente,
de modo que puedan seguir la voluntad del Padre y de la Madre. Es mejor ser estimado y exaltado por la gente del mundo solo para ser guiado al infierno. ¿No es una fuente de mayor alegría ser despreciado temporalmente y no ser servido por el hombre, sino ser estimado y apreciado por Dios? Cada día, Dios sufre cosas que probablemente no experimentaremos en ningún momento de nuestra vida. ¿Pueden imaginarse el miedo que sentían los corderos y las cabras que eran sacrificados como ofrendas por el pecado, lo que sentían al ver que el sufrimiento y la muerte inminente les esperaban en el santuario? Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, dijo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». Esto muestra el sentir de los corderos y las cabras cuando se convertían en rescate y eran sacrificados por los pecadores. Como las penas y los sufrimientos por los que pasó son inescrutables, la Biblia lo llama varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Cuando lean Isaías capítulo 53, por favor, no piensen simplemente, veo cómo este capítulo muestra el sufrimiento de Jesús. En lugar de ello, piensen, qué doloroso debe de haber sido para Él. ¿Cuánto sufrimiento pasó? Si lo hacemos, creo que podremos grabar el verdadero significado de la expiación en nuestros corazones. Continuemos con el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Tendríamos que haber cargado con nuestras propias enfermedades y tendríamos que haber llevado nuestros propios dolores, pero Jesús lo hizo por nosotros, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. La Biblia dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cuando reflexionemos sobre cómo Dios nos concedió esta gran gracia, no debemos considerar el sacrificio del Padre y de la Madre solo como su pasión y sufrimiento en la cruz. Cada año, por el día de resurrección, hay muchas personas que intentan experimentar realmente lo doloroso que es ser colgado en una cruz, crucificándose literalmente y permaneciendo colgadas en una cruz un día entero. Sin embargo, ese sufrimiento no es nada. El dolor en la cruz es solo una parte del dolor que pasó Dios, el cual se expresó visiblemente, porque los hombres no pueden entender el dolor espiritual escondido en Él. Imaginen ser arrastrados a un lugar de sacrificio y tener que morir todos los días. Ya es bastante doloroso tener que ir a un lugar al que uno no quiere ir. Sin embargo, imaginen que tienen que ir a un lugar donde la muerte los espera. Es una angustia indescriptible. Hermanos, no debemos pensar ligeramente en esto a partir del conocimiento que hemos acumulado sobre la gracia de la redención de Dios, diciendo simplemente, bien, puedo ver cómo nuestros pecados son perdonados. Por el contrario, debemos dar muchas gracias a Dios en todo. Si realmente entendemos el sacrificio y el amor del Padre y de la Madre, no debe haber ninguna razón por la cual debamos estar molestos con nuestros hermanos de Sion. No deberíamos enfadarnos, aunque nos miren mal, nos falten el respeto o nos maltraten. ¿No es este el camino que el Padre y la Madre recorrieron? Oremos, Padre y Madre, ustedes recorrieron este camino por nosotros. Por eso, por favor, denme el poder del Espíritu Santo para que pueda soportar a fin de salvar a mis hermanos. Oro para que reciban este poder del Espíritu Santo en el día de expiación de este año. El versículo 5 dice, «Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y si Él no hubiera recibido el castigo, ¿no somos nosotros los que deberíamos haber recibido el castigo en su lugar? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hemos ido por el camino correcto, sino que nos hemos desviado mientras vivíamos en esta tierra. Cada cual se apartó por su camino,
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuántas veces al día nos situamos en la posición de los corderos que son llevados al matadero? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aunque Dios es justo, se sacrificó por los pecadores, ya que somos los hijos celestiales que han sido llamados primero y han aprendido directamente del ejemplo del Padre y la Madre. Ahora nosotros debemos dar buenos ejemplos como hijos del Padre y la Madre a nuestros hermanos que van a recibir la verdad en el futuro. El sacrificio del Padre y de la Madre surge de su amor por nosotros. Por eso Dios dijo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si tenemos odio hacia algún hermano, o si hay alguien a quien no queremos ver, creo que esto significa que aún no se han dado cuenta del corazón del Padre y de la Madre y del significado del sufrimiento que Dios pasó en la cruz. Hay una enseñanza que la Madre siempre da a los hijos de Sión, que son los miembros de la familia celestial. Estén unidos. Cuando estén unidos, el Evangelio irá bien. Dios puede realizar fácilmente la obra del Evangelio por sí mismo, sin embargo, nos permite hacerlo. Es porque tenemos que experimentarlo. Necesitamos experimentarlo por nosotros mismos. Mientras hacemos la obra del Evangelio, podemos encontrarnos con miembros que no nos tratan bien. Cuando llevemos a cabo esta valiosa obra que nos ha encomendado Dios, nos encontraremos con diversas situaciones en las que nuestra misión no se considere valiosa. Cuando nos enfrentemos a estas situaciones, podemos pensar en lo duro que debió ser para el Padre y la Madre, y en los solitarios que debieron sentirse. Cuando nos sintamos heridos por los comentarios descuidados que alguien haga y no queramos ver a quien dijo esas cosas, debemos considerar que Dios llevó y soportó el dolor de todos nuestros pecados. Nunca debemos tratar a la ligera la humillación que Dios sufrió en la cruz, ni resumirla simplemente como el sacrificio en la cruz. En cambio, en nuestra vida diaria, debemos experimentar todas estas cosas contenidas en el sacrificio hecho en la cruz y compartir esa gracia con los hermanos. La Madre dijo, estén unidos. Cuando estén unidos, el Evangelio irá bien. Ella ya nos ha dado las indicaciones sobre cómo llevar a cabo el Evangelio. Necesitamos estar unidos. A veces, desearíamos que todo lo que hicieran los miembros de nuestra familia de Sion fuera perfecto. Pero ¿no nos creó Dios con alguna imperfección? ¿Por qué lo hizo? Para que podamos crear una hermosa unidad. Hoy hemos alabado llenos de gracia con el cántico nuevo. Imaginen que los cánticos se compongan utilizando las mismas notas. ¿Nos conmovería el sonido de la melodía? Algunas notas son altas, otras notas son bajas. Tanto las notas bajas como las altas nos llegan al corazón. No se crea una pieza musical
impresionante cuando todas las notas son diferentes? Hay personas que tienen mucho talento, otras que tienen algo de talento, y también personas que no tienen ningún talento. Sea fuerte o débil nuestra fe en Dios, estamos unidos, al igual que la música es capaz de armonizarse con notas largas y cortas. Cuando cada una de las notas desempeñe su respectivo papel y haga lo mejor posible, se podrá tocar cánticos nuevos, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos entender que Dios se ha sacrificado para hacer expiación por nuestros pecados en este día de expiación. Si entendemos el amor y el sacrificio de Dios, ¿no deberíamos sacrificarnos nosotros mismos al menos un poco antes de ir al cielo? El Padre y la Madre vinieron a la tierra para salvarnos, aunque no los reconocieron ni los estimaron. Por lo tanto, en este día de expiación tenemos que pensar una vez más cómo fueron despreciados y cómo pasaron por situaciones tan dolorosas solo por nosotros. Hoy, si nos concentramos más en lo que podemos hacer por los hermanos, creo que el Padre y la Madre verán nuestros corazones y seguirán enviando a Sión los frutos que han preparado. Por favor, reflexionen sobre la ilimitada gracia de la redención de Dios en este día de expiación y grábenla en sus corazones. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.